Bueno, hoy vamos a ver, o vamos a comenzar, mejor dicho, a ver la unidad número 2 de redes. La unidad número 2 nos habla de todo lo que es el cableado estructural de una red. ¿Qué es esto? Es el cableado que necesitamos adosar o colocar en un edificio, en una oficina, a lo largo de toda una casa o en varios pisos de un edificio, todos los cables para poder armar una red. El cableado estructural incluye, ¿sí?, todo lo que es el cableado para lo que es dato en sí, que va a viajar de una computadora a la otra, voz e imagen, ¿sí? Y todo eso generalmente se va a encargar el técnico en informática de hacerlo. ¿Para qué se hace esto? Para poder implantar una red LAN de gran velocidad. Recuerden que van a ser redes, o sea, el cableado estructural que ustedes van a diseñar está pensado para funcionar en un edificio, ¿sí? Y a lo sumo en un edificio lindante, y ahí habrá que vincularlo de alguna manera a esos dos edificios. Por lo tanto, la categoría de la red en la que yo voy a estar trabajando es una red LAN, una red de área local, ¿sí? Esto no pensamos, este tipo de cableado no se piensa para que ustedes tengan dos edificios en dos cuadras distintas y tengan que vincularlos de alguna manera. Ahí ya, cuando tengo que vincular distintos edificios, se piensa en otros medios de enlace y no en un cableado estructural. El cableado estructural, a su vez, está formado por dos tipos de cableados: el cableado horizontal y el cableado vertical. El cableado horizontal es el cableado que se dispone a lo largo de un piso, de una planta, de una oficina, ¿sí? Por ejemplo, acá en la figura que estamos viendo en la pantalla, marcada con los números 4, 5, 6, todo esto que viene a ser un piso, eso es el cableado horizontal. El cableado horizontal es el que vincula las computadoras a la red, ¿sí? En sí. Toda esta tira que ven acá son cables de cableado horizontal. Van vinculando cada una de estas computadoras con este armario o cuarto de comunicaciones, donde en definitiva lo que hay un par de cosas, pero la más importante es un switch. Cada uno de estos cables que se conecta a cada una de estas computadoras se conectan a un switch y forman una red. El cableado vertical es el cableado que está destinado a unir los cableados horizontales. ¿Para qué se los une? Para poderlos vincular. Es decir, que todas las computadoras que hayan en los distintos pisos del edificio estén vinculadas entre sí. O sea, tengo una red en este piso, se vincula con la red del otro piso, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora después vamos a ver bien en detalle los dos cableados porque eh, es importante estudiarlos por separado. Eh, Acá vamos a hablar un poco de las consideraciones que tenemos que tener al momento de implantar un cableado estructurado. El cableado estructurado se construye únicamente con dos tipos de cable: o cable de cobre de par trenzado, que es el más común y es el cableado más típico que vamos a encontrar en una red, o con cables de fibra óptica. ¿Cuál es la diferencia? Y es una cuestión de precios y de tecnología. ¿Cuál es el mejor? Depende para qué lo quiero utilizar. Si yo necesito tener una red de altísima cantidad de volumen de datos y que necesitan correr procesos de redes muy, muy rápidos, no me va a quedar otra que hacer una inversión para fibra óptica. Si es el uso cotidiano de una oficina donde se corren programas administrativos, se gestionan bases de datos y demás, con una red cableada a base de cables de cobre vamos a estar bien. Eh, el cableado estructural soporta o trabaja con dos topologías bien definidas: o la topología estrella, tanto para el cableado horizontal como para el cableado vertical,
Y para hablar del cableado estructurado, o sea, el vertical más el horizontal, trabaja con una topología en árbol. ¿Sí? El único aparato de red que se utiliza para generar las estrellas y el árbol hoy por hoy es el switch, ¿sí? Dadas las bondades que vamos a estudiar más adelante del switch. Se tienen que utilizar para guardar todo lo que es la aparatología y terminaciones de lo que es el cableado estructural, rack o armarios metálicos que, dependiendo del tamaño de nuestra red, pueden ser armarios que van apoyados sobre el piso o armarios que se amuran a la pared, ¿sí? En cuanto a las consideraciones de diseño, en el tendido de cables de red debemos evitar un par de cuestiones que hacen a que mi red no sufra interferencias y no se pierda información por un mal diseño. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, cuando vamos a montar un cableado estructural, es que donde vaya a funcionar si llega a haber luminarias, o sea, iluminación, las luces del lugar, son de tubo fluorescente o de luz bajo consumo, de las anteriores, esas que eran tubulares, tengo que evitar pasar con los cables muy cerca de los tubos fluorescentes o de las luces de bajo consumo, porque el campo electromagnético que irradia se va a filtrar sí o sí en los cables de red y va a generar algún tipo de distorsión o pérdida de la señal digital que viaja dentro del cable, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar eso? Que si yo estoy mandando información a una computadora X en la red, esta no la pueda entender y haya que volver a reenviar la información, lo cual ralentiza por un lado, o si es información que se genera en el momento y se manda a través de la red, esta información definitivamente se pierda. Otra cuestión a tener en cuenta es la instalación eléctrica, ¿sí? Si yo tengo donde voy a conectar el cableado estructural, tanto el vertical como el horizontal, si yo tengo también, que es lo más común que suceda, una instalación eléctrica, los cables de red míos tienen que estar entre 20 y 60 centímetros separados de los cables de alimentación, o sea, los cables que llevan 220, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llego a introducir, llego a enchufar un motor, una agujereadora, una batidora, cualquier cosa que tenga un motor a la línea de alimentación, estos motores generan un ruido y el ruido se me va a meter primero en la línea eléctrica, ¿sí? Porque es una onda electromagnética y los cables son de cobre y son susceptibles a que ocurran estas cosas, y la línea eléctrica va a generar nuevamente un campo electromagnético que se adhiera a los cables de red y me estropee la señal que yo estoy mandando. Entonces, una práctica saludable es poner los cables de red y los cables de 220, por ejemplo, separados unos de 20 a 60 centímetros. En el caso que se pueda hacer. Y si no lo puedo hacer, bueno, ya más adelante vamos a ver cómo podemos llegar a solucionar estas cuestiones de manera con plata, obviamente, porque todo lo que vamos a ver acá en la materia, en esta parte, implica dinero, pero vamos a ver que tenemos medianamente cómo solucionarlo. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en un cableado estructural es que estos cables de cobre que vamos a utilizar, si se cortan por algún motivo, no se pueden empalmar, ¿sí? No se pueden hacer los empalmes típicos que vimos en el taller de electricidad, o no se pueden soldar utilizando las técnicas que aprendimos en el taller de electrónica. ¿Por qué? Porque cable que está cortado y cable que se empalma, para lo que es señal de datos, se puede llegar a meter ruido, ¿sí? Ruido ambiente, ruido de un motor, ruido de cualquier cosa que haya y alterarme la señal que estoy transmitiendo. Entonces lo que se hace cuando sucede un corte de un cable de una red es retirar el tramo completo y poner un tramo nuevo. Otra cuestión, acá en el cableado estructural
Únicamente los cables que vamos a utilizar de cobre son los cables de cobre de pares trenzados, ¿sí? El cable habilitado para una red interna es el cable UTP, que tiene 4 pares de cables internos que ya vamos a ver cómo se utilizan y cómo se manipulan para hacer los distintos trabajos de montaje y mantenimiento de una red. Así que hasta acá lo que es cableado estructural. En el próximo video vamos a empezar a analizar el cableado vertical y el cableado horizontal.